casa, así como lo dice tu palabra, Señor, que levantarías en estos últimos tiempos adoradores, porque esos adoradores son los que tú estás buscando, Señor, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y por eso, Señor, nos has llamado y nosotros, Señor, hoy estamos aquí y te bendecimos, Señor. Hemos orado, hemos alabado, te hemos exaltado y hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra, lo que tienes para nosotros, para que entrando a lo más profundo pueda ser no solamente un cambio, sino una transformación en nuestro ser y poder bendecir tu nombre. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Sí, gracias, papá. Bueno, voy a poner aquí tiempecito para que no se me vaya mucho el tiempo. El día domingo estuve ministrando un tema, el cual creo seguir avanzando, porque es muy importante que nosotros sepamos que en la palabra del Señor sí hay una distinción de los que le sirven y de los que no le sirven. Posiblemente se oye muy confrontativo, pero de igual manera como un padre conoce a sus hijos, de la misma manera el Señor conoce a los suyos. Por eso es muy importante, hermano, porque al menos en la palabra del Señor habla de diferentes hijos. Usted sabe muy bien que hay un padre que tiene diferentes hijos y cada uno de ellos, hermano, nosotros hemos escuchado en varias ocasiones enseñanzas sobre la diferencia que hay entre hijos. Y de la misma forma que hay diferentes clases de hijos, así también el Señor tiene diferentes virtudes para cada uno de los hijos. Y algunas de esas virtudes pues, se vienen consolidando en lo que son dones. ¿Se recuerda? Don es la palabra carisma, es un regalo. Y regalos, hermano, que vienen de parte de Dios para poder edificar la iglesia. Por eso, hermano, venir a la iglesia no es solamente llenar el asiento, sino que es una composición espiritual que el Señor, es una operación espiritual que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, no solamente como persona, porque como persona, hermano, podemos estar aprendiendo muchas cosas, pero también en nuestro espíritu y también en nuestra alma, porque recuérdese que somos espíritu, alma y cuerpo. Y como lo hemos enseñado anteriormente, no es que somos un cuerpo que tiene espíritu, sino que un espíritu que tiene cuerpo. Entonces eso hace la diferencia, porque si fuera un cuerpo con espíritu, entonces el cuerpo sería primero. Pero usted sabe muy bien que lo primero es lo eterno. Y nosotros tenemos un espíritu, y ese espíritu fue puesto en un cuerpo. Entonces estuvimos hablando sobre las marcas, los sellos y las señales de los siervos, porque la palabra del Señor, usted sabe muy bien que se habla de la palabra siervos, y la palabra siervo es un sirviente, una persona que sirve a alguien que empezó a notar, empezó a crecer, empezó a establecerse, a desarrollarse, tomando una madurez y poder llegar a servir a Dios, porque todos podemos servir a Dios. Entonces la meta no es llegar a la iglesia, sino que es llegar a la iglesia y servir a Dios. Esa es una de las finalidades, porque no nos podríamos quedar en la iglesia todo el tiempo sentados, porque si nos quedáramos todo el tiempo sentados, quiere decir que en ningún momento ninguno desarrollaría. Más bien nos pusiéramos cabezones, ¿verdad? De tanto conocimiento, pero no pudiéramos realmente poner ese conocimiento en obra, porque no le servimos. Entonces estuvimos hablando varias cosas, hermano, ese día, el día domingo, y creo que no pude avanzar con todos los puntos que quería llegar, pero solamente para volver a retomar un poco el tema, le estuve explicando lo que son marcas, lo que son sellos y lo que son señales. Y cada una de ellas, aunque son diferentes, llevan un paralelismo que nos lleva a que hay una distinción entre una cosa y la otra. Por ejemplo,
si nos vamos al diccionario, y eso ya lo mencioné el día domingo, pero deme un minutito para poder remarcar algunas cositas que nos van a servir para que lleguemos al próximo punto. Pero en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra marca dice que es una señal que hace o se pone en alguien o algo. Oiga, muy bien, 3 cosas muy importantes. Número 1, para distinguirlo. Número 2, para denotar la calidad. Pero número 3, para también notar la pertenencia. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, como hombres, pero también como siervos, debemos de tener marcas. Porque las marcas son las que nos van a distinguir. O sea, nosotros pudiéramos venir a aquel versículo que dice, el Señor no hace a excepción de personas. Exacto que no hace a excepción de personas, pero eso es con su palabra. Pero una vez la palabra ha empezado a obrar, debe saber que el Señor empieza a ver a unos y a otros de una forma. O sea, se acerca a unos conforme ellos se van acercando a Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios. Es muy importante que nosotros caminemos hacia Dios. Y la única forma que vamos a caminar hacia Dios es cuando nosotros ponemos la palabra del Señor, los mandamientos por obra. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, pongamos atención a lo que estamos oyendo y a lo que estamos obrando. Es muy importante. Bueno, y luego hablamos lo que era la palabra sello, que es una marca que queda estampada, impresa, señalada con un sello. Lo que era señal era un signo, una seña, un insignia, era un sello. Por eso es muy importante. Es muy importante que nosotros sepamos de que hay diferencia. Hay diferencia. Usted debe saber que cuando venimos a la iglesia, el Señor ve que venimos a la iglesia. Y a la manera que nosotros nos vamos acercando, el Señor va a empezar a sellar. Él va a poner una distinción. Ahora, esto lo vemos en la Biblia. Les estuve hablando de aquellos hermanos que tenían un sello en la frente. Esto está en Apocalipsis capítulo 7. Recuérdense que esto ya lo vimos. Voy rápido porque tengo que entrar al próximo punto. Pero miren lo que dice Apocalipsis 7, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ya yéndonos al final y entrando a la tribulación, tienen que sellar a unos siervos. Ahora, esa palabra siervos no es la palabra hombre. La palabra siervo quiere decir aquellos que le sirven. Aquellos, hermanos, que no han dejado pasar el tiempo, sino que tomaron ese tiempo, entró el conocimiento de la palabra, la entendieron y empezaron a obrar. Esa es la diferencia. Y cuando empezaron a obrar, entonces viene el Señor y los ve otra estirpe, los ve otra clase y les dice: yo necesito que les pongan sello. Pero ¿para qué les van a poner sello? Bueno, porque usted sabe muy bien que viene el tiempo de tribulación. O sea, viene un daño. ¿Para quién? Para el mar, para los árboles. Viene un daño que se va a hacer a la tierra. Usted sabe muy bien en el tiempo de tribulación, en donde va a ser la consumación de la ira del diablo, que son 3 años y medio, y los otros 3 años y medio, la ira de Dios. Pero eso va a suceder en la tierra. Pero antes que suceda eso, va a haber una estirpe de siervos que van a decir: a ellos no les va a dañar lo que voy a enviar a la tierra. Entonces ellos van a estar en una calidad sobrenatural, porque la sobrenaturalidad de hermano, del Señor obviamente existe. Lo único es que nuestra incredulidad nos afecta demasiado a causa de nuestra mente, nos bloquea nuestros pensamientos, aún los estudios, nuestra forma de ver las cosas. Lo que viene a hacer es ponerlos una tela, un telón enfrente de nuestros ojos, y no podemos ver mucho más allá de lo que nosotros entendemos, que es muy poco. Pero también en Ezequiel habla de otra señal en la frente. Pero estos son hombres. Pero lo importante de eso es que está señalando a unos hombres que no son iguales a todos los hombres. Por eso le digo,
El Señor sabe muy bien distinguir a aquellos. De lo contrario, no pudiera hacer milagros. Si aquel hombre dice que él no tenía fe, pero la fe de ellos, de los que llevaban a aquel hombre, lo metieron en medio de la casa, por ellos fue sanado. Entonces, él distinguió a los que llevaban al hombre, no al enfermo, sino a los cuales tuvieron fe para que el enfermo sanara. Ahora aquí en Ezequiel hay hombres, mire qué tremendo. Mire lo que dice. Y le digo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Ahí está distinción. A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pero mire lo que dice el versículo. Dijo, oyéndolo yo, o sea el profeta, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Ahora, hermano, para poder hacer esto, pudiéramos decir que Dios tan malo el que tenemos. Pero había una razón muy importante. Pero aquellos que tuvieran esa señal, a esos hombres de los cuales el Señor los había apartado a causa de lo que iba a hacer, ellos no iban a sufrir la muerte. Entonces, hay una distinción. Esa palabra, hermano, que se habla en Ezequiel, es una palabra griega. Le había dicho que ahí le puse la palabra, ahí está el numeral. No, es una palabra hebrea, perdón. El numeral 8427. Y esa palabra es la tau, o la tau, que quiere decir marca, pero también quiere decir firma. Por eso, hermano, los sellos son firmas. ¿De quién? De Dios. Firma, 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 firma. Porque el Señor no va a poner firma en cualquier producto. Tiene que poner firmas, hermano, en productos que tienen que estar terminados. Ahora, yo le expliqué en ese día que esa palabra tau es la última del alefato hebreo. Recuérdense que el alefato hebreo tiene 22 palabras. Y la palabra tau es la última palabra del alefato. Quiere decir que hay 21 letras antes de la tau. Y esas 21 letras son 21 sellos, hermano, que debe de estar marcada la iglesia antes de su arrebatamiento. Entonces de ahí empezamos a hablar. Y empezamos a hablar sobre las marcas. No voy a quedarme ahí. Pero entonces, en Malaquías, ahí está, capítulo 3, versículo 18. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces hay una diferencia, el que le sirve y no le sirve. Pero eso solo el Señor, en su sola potestad, Él sabe muy bien quién le sirve y no le sirve. Y dentro de los que le sirve, Él va a empezar a dictaminar quiénes le sirven con alegría, quiénes le sirven con buen ánimo, quiénes le sirven con temor, quiénes le sirven con amor, y etcétera, 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 que sería otro tema. Pero con esto quisiera tocar ese versículo. Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, porque creo que es muy importante que nosotros sepamos de que hay señales a todos aquellos de los que creen. Entonces lo que dice ahí, Marcos 16, le voy a leer el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Oiga lo que está diciendo, o sea, vuelve otra vez a estar distinción. ¿Quiénes no creen? Yo, ok, entonces no te voy a dar señal. Pero mire lo que dice a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué? Y se sanarán. Entonces esas señales no las tenemos que estar nosotros, hermano, buscando. Ellas nos siguen. Por eso dice, mire, estas señales seguirán, seguirán. Es parte, hermano, es parte de esa bendición que el Señor hace. Pero por eso tiene que ser distinto. Debemos de llegar a otro nivel de entendimiento, obviamente. Entonces, esta palabra señal es una palabra griega que quiere decir semeión. Y mire, el diccionario
Thayer lo pone como como un dispositivo bien bonito. Aquello por lo que una persona o una cosa se distingue de otras y se conoce. Palabra señal. Palabra señal. Entonces, todos aquellos que empiezan a creer y empiezan a evolucionar en creencia, empiezan a desarrollar una sobrenaturalidad, pero que no es de ellos. Es una sobrenaturalidad que viene del reino de los cielos, pero que se empieza a evidenciar dentro del reino de las tinieblas, pero también se va a evidenciar sobre todas aquellas cosas, hermano, que no se pueden hacer en vida normal, como por ejemplo sanar a los enfermos. Y cuando hablamos de sanar a los enfermos, hermano, no estamos hablando de gripe. Estamos hablando de enfermedades terminales que es difícil para el hombre poder sanar. Aunque sabemos muy bien que para eso existen los médicos, hermano. Y nosotros no somos de los que le andamos huyendo a los médicos, porque ellos también tienen, hermano, su entendimiento y tienen su sabiduría. Y muchos han llegado a ser sanos por causa de los médicos. Pero habrán otras oportunidades en donde el Señor también sana a los enfermos. Pero miren eso, tomarán en las manos serpientes. Tampoco se está hablando, hermano, que vamos a agarrar una culebra, ¿va? Y vamos a ver de qué manera vamos a aguantar la mordida y el veneno. No, no es eso. Eso quiere decir, hermano, entidades de las tinieblas de parte del enemigo que muchas veces se hacen evidencia en los cuerpos. ¿Me está diciendo endemoniado, pastor? Pues en algunas ocasiones sí. Y el hecho de que estar endemoniado no quiere decir que le va a dar vuelta la cabeza, hermano, y que va a empezar a elevarse a medio cielo. No, si hay algunos endemoniados que ni siquiera, hermano, eso hacen, pero se les muestra en las enfermedades que tienen en su cuerpo, que vienen a ser como llagas espirituales. Bueno, entonces también hay otra señal que se va a dar en los tiempos. Esta señal está en Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, pero mire, ellos también van a hacer señales. O sea, tanto la iglesia va a hacer señales, como el enemigo, para poder contrarrestar y para poder confundir, también va a hacer señales. Ese es el problema. La cosa es que si nosotros tenemos un entendimiento de parte del Espíritu Santo, vamos a poder distinguir muy bien la señal que viene de Dios y una señal que no viene de Dios. La Biblia dice que Satanás también se puede disfrazar de ángel de luz. Pero hermano, cuando está diciendo disfrazar de ángel de luz, no es esa ya su condición. Puede hacerlo por un tiempo, pero no puede quedarse de ángel de luz, porque él ya no es luz. Por eso es muy importante que nosotros pongamos atención a las señales que están viniendo en estos últimos tiempos, al mismo que las doctrinas. Entonces, estuvimos hablando de las clases de siervos. Y ahí fue donde les dije que habían servidores. Eso se lo dije en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Yo creo que aquí fue donde empezamos a explicar las diferentes clases de servidores. Están aquellos que sirven por causa de maldición, aquellos servidores que sirven a causa de la instrucción, aquellos por concesión o por regalo, otros por obligación, otros por disposición y otros por imposición. Diferentes clases de servidores. Estuvimos explicando también cada uno de ellos, hermano. Mire, qué feo sería que nosotros fuéramos servidores por imposición. Sería horrible. Es más, nosotros deberíamos de traer, como dijo la hermanita, ser servidores, pero traer una ofrenda de servicio. Y esa ofrenda de servicio no es necesariamente económica. Esa ofrenda de servicio es tiempo. Hermano, si una de las cosas, usted sabe muy bien, ¿verdad? Lo que se dice acá, time is money. El tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Deje de trabajar un día y se le descuadró toda la semana, hermano, en su economía. Pero cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, cuando nos interesamos en hacer las cosas de Dios, entonces Él se interesa en las cosas que necesitamos hacer nosotros. A mí, ¿cuántos de ustedes el Señor, hermanos,
ha hecho cosas sobrenaturales. Los testimonios que usted viene conmigo me llama de una forma, pero impresionado por las situaciones que se han hecho. Es por eso mismo. Porque todos los que vienen aquí a servir, por ejemplo, la alabanza, nosotros no les pagamos. Yo no puedo pagarles. ¿Cómo les voy a pagar? Ahora, todos ellos vienen porque de su corazón quieren ser servidores. Todos, hermano. Todos los que estamos aquí no reciben ni un pago. El pago lo hace el Señor y lo hace de otra manera. Amén. Bueno, entonces yo creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿O no? Todavía pasamos ahí. Bueno, entonces la palabra siervo, mire qué interesante. Se dice de 20 diferentes formas en el hebreo y de 20 diferentes formas en el griego. Siervo. Por eso nosotros, hermanos, debemos de evolucionar a ser siervos. No podemos ser solamente creyentes y venir a la iglesia y sentarnos y decir qué bonito estuvo el servicio, qué palabra tan preciosa. Salimos y nos quedamos igual. Quiere decir que de alguna manera no pudimos entender todo lo que el Señor nos quería decir. Y cada una de estas palabras es necesario que nosotros, hermanos, la pusiéramos en práctica. Y recuérdese que le había dicho que la palabra 10, a ver, 10 es número de qué. ¿Recuerda el número 10? ¿De qué? De plenitud. Pero vemos número 20, ¿qué sería? Doble plenitud. Por eso dijimos que la palabra plenitud venía de la palabra ¿qué? Pleroma. Pleroma es una palabra griega que quiere decir que se va llenando conforme el tiempo. Por eso nosotros debemos de llegar a la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Debemos de llegar a una plenitud, a una estatura que Jesús llegó. ¿Es imposible? No, no es imposible. Se ve imposible. Se cree que es imposible, pero no es imposible. Porque para Dios nada es imposible. Entonces, el pleroma es estarle echando un poquito a la copa, un poquito más, 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 hasta que se llegue a la plenitud. Y esa es la forma que nosotros tenemos que evolucionar. Entonces, como estamos hablando de las clases de siervo, déjeme hablarle un poquito de los siervos. Por ejemplo, la palabra enosh es una palabra hebrea que quiere decir siervo. Pero además de que quiere decir siervo, tiene muchas otras palabras, hermano, que nosotros pudiéramos intercalar con la palabra siervo. Pero dentro de dos de ellas, que es sirviente, pero el otro es esposo. Por eso, hermano, mire qué importante nosotros poder llegar a ser siervos. Pero ¿sabe dónde debemos nosotros de iniciar a ser siervos? En casa. Yo creo que ese era uno de los puntos que estábamos explicando ese día. Porque si no podemos ser siervos en casa, si no podemos servir, ¿a quién, pastor? Disculpe. Si no podemos servir a nuestros esposos, si no podemos servir a nuestras esposas, si no podemos servir a nuestros hijos, entonces no podemos ser buenos siervos en la iglesia. Porque, hermano, mire, si nosotros solamente nos enfocamos en nosotros mismos, entonces hay orgullo. Y hay un ego y nos volvemos ególatras. Todo yo. Por eso, hermano, bueno, yo entiendo los que hemos llegado a este país, hemos llegado a razonar y a tener, hermano, otros puntos muy importantes en casa. Tal vez en nuestros países por tradición se tiene que seguir, ¿verdad? Aunque se han estado rompiendo en estos últimos años. Pero, por ejemplo, en nuestras casas, hermano, la esposa nos tiene que servir. La mamá tiene que servir, la abuela tiene que servir, todos, hermano. Todos los hombres llegan a que les sirvan. Pero el hombre también, obviamente, tiene su servicio, el trabajo. Bueno, ahora usted sabe muy bien que las mujeres y los hombres trabajan. Ya no se puede con un solo sueldo para poder ver algunas otras cosas que son de beneficio para la familia. Hermano, la mujer tiene que salir a chambear también. Pero bueno, dentro de los beneficios, por eso es ser esposo, por eso qué importante, hermano. Ahora, dentro de eso, esa palabra sirviente,
Esa palabra siervo, esta es doctrina. Esta es doctrina, usted lo conoce, los que ya recibieron los temas doctrinales. Pero usted debe saber que debemos de evolucionar. Hay seis escalones. Desde la palabra Adán, que es un hombre común y corriente, un ser humano, gente común. Nació, hermano, y vive. No puede dar su tiempo al Señor. Pero en Adán debemos de evolucionar hasta ser Gibor. La palabra Gibor quiere decir un guerrero, quiere decir un hombre esforzado, un hombre que llegó a un nivel de victoria y que es campeón, al cual todavía no hemos llegado todos, pero hay un escalón. Pero si usted se da cuenta, la palabra Enosh es el tercer escalón. Por eso aquellos que empiezan a servir ya no están en el primer escalón, que es Adán. Porque usted sabe muy bien que Adán quiere decir gente común, quiere decir un ser humano. Pero luego viene el escalón de Ish. Mire, ahí ya comienza una evolución. Luego viene Enosh, Baal, Golgolet, Geber y Gibor. Todas estas palabras quiere decir siervos, de alguna manera. Siervos. Por eso es importante, hermano, que nosotros, mire, así era usted cuando inició, chiquito. Pero luego va a llegar al sexto escalón. Entonces ya evolucionó. Por eso dentro de la iglesia debemos de evolucionar. No nos podemos quedar enanos, porque no vamos a conocer a Dios, no vamos a saber las cosas que el Señor quiere que nosotros, hermano, sepamos de Él. Entonces, muy importante, ¿no? Pero hay otra palabra, mire, esta palabra es la palabra ben, otra palabra hebrea también, que quiere decir siervo. Mire qué bonito. Pero además de esa palabra que quiere decir siervo, o sea, estas palabras están en la Biblia, pues. Eso no es invento mío. Yo solamente les estoy dando, hermano, la etimología de la palabra, la raíz, de dónde está viniendo. Pero esa palabra ben quiere decir hijo, quiere decir hija. Por eso, hermano, mire, también quiere decir primogénito. Qué importante, hermano, cuando nosotros nos hacemos siervos, pero hijos. Por eso, hermano, dentro de las familias, si a uno de los que nosotros debemos de enseñar a que puedan caminar firmes, es a los hijos. Pero la forma de que ellos ven a los hijos es conforme a los padres. Si los hijos ven a un padre, a una madre, hermano, que no tiene firmeza, que no tiene consistencia, entonces el hijo, la hija va a ser igual, porque se está dando cuenta que la única forma que se puede llevar a hacer es como los papás lo hacen. Porque si los papás, hermano, toman en su corazón el deseo de servir a Dios, entonces los hijos van a empezar a servir a Dios independientemente de la edad que tengan. Por eso que sus hijos siempre lo vean atento en la iglesia, no forzados. Otra vez a la iglesia, hombre. Ay, que el pastor, vieras que me dijo que ahora tengo que llegar temprano. Pero perdón, hermano, y no estamos buscando ir al cielo. Pues usted cree que en el cielo usted va a llegar, ay Dios, ahorita regreso, voy a dar una mi vuelta. No, hermano, si en el reino de los cielos me lo van a poner a usted, pero como que fuera soldado raso. O sea, usted no va a estar ahí a la disposición. Dios, déjame llamar a los derechos de los espíritus, porque yo me siento presionado aquí. No, hermano, ahí no vamos a poder usted llamar al 911 porque no lo dejan salir. Es más, si andamos con cuentos, ni nos llevan a los cielos, hermanos. Si al fin y al cabo el Señor es el dueño y el creador de ellos. Entonces, ¿quiénes quieren ser siervos hijos? En la iglesia deben de haber siervos que evolucionan a hijos. ¿Sabe por qué? Porque los hijos, a pesar de las situaciones que suceden, no dejan de ser hijos y tampoco ellos dejan de ver a su padre. A ver, ¿cuántos tienen hijos acá? Bye. ¿Será que algún día, porque usted le da una tremenda corregida a sus hijos, será que se van a divorciar de usted? Habrán hijos que tal vez sí. Como yo oí en televisión, hermano, hace algunos años, y me quedé impresionado.
de que llegó un hijo que se quería divorciar de sus papás. Y llegó delante del juez y le dijo: yo ya no quiero que ellos sean mis papás. Y se empezó a cumplir lo que dice la palabra, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra cuando habla de los padres y de los hijos. Aunque también viene una unción poderosa en los cuales va a hacer volver también el corazón de los padres a los hijos. Pero no hay como un hijo siervo. Yo tengo 2 hijos. Y me encanta estar con ellos en lo que puedo. Pero hay momentos en que nosotros les encargamos servicios dentro de la casa. Porque aunque sean pequeños, ellos tienen que hacer servicio dentro de la casa. Tienen que ir aprendiendo a desarrollarse. Entonces, qué mejor cuando nosotros, hermanos, nos volvemos siervos, pero nos volvemos hijos. Por eso es que nos evolucionamos. Pero hay otra palabra, que es otra palabra hebrea, que quiere decir siervo. Pero esta palabra quiere decir ser forjado. Eso quiere decir que empieza hasta que se hace esclavo, hasta que se hace siervo. Porque mire, hay algunos hermanos que comienzan sin conocer realmente qué quiere decir un siervo. Nunca han estado en la iglesia, nunca han podido desarrollarse porque todavía el entendimiento de ellos no ha sido abierto a una fuerza sobrenatural que tiene que venir de parte de Dios. Pero eso es conforme al Espíritu Santo, eso no es conforme a usted. Y hermano, cuando se llega a ser forjado, hermano, esa es una cosa preciosa. Cuando somos forjados dentro de la iglesia para poder dar un nivel. Por eso, hermano, los que son siervos, Dios mío, vienen situaciones difíciles en la iglesia, vienen situaciones difíciles en la casa, en la familia, en la economía, pero mantienen el buen estima para continuar en la iglesia. Por ejemplo, hermano, hay momentos en los cuales tenemos muchos problemas. Y nosotros pensamos que dejando de ir a la iglesia será mejor porque hay qué presión. No solamente tengo problemas, sino que todavía tengo que ir a escuchar. No, mejor hoy no voy. Pero hermano, perdone, es en la iglesia donde va a ser forjado. A ver, ¿qué quiere decir forjado? ¿Qué quiere decir forjar? ¿Ah? Mire, forjado quiere decir que le van a dar a usted una forma, utilizando ¿qué? El martillo. Por eso, hermano, para forjar algo, ya estuvimos hablando de eso, para forjar un metal se necesita otro metal. Por eso, hermano, mire qué bonito cuando el Señor nos va preparando para llegar a ser siervos. Es que no es fácil servir, hermanos. ¿Verdad que no es fácil servir? Por ejemplo, todos los que sirven tienen que estar 1 hora, eso es el día jueves. Pero están los días sábados, una vez al mes, que tienen que estar desde las 3 de la tarde y el servicio comienza a las 7:30. Hermano, servir no es fácil. Mire, venir temprano y salir tarde, o sea, el primero en llegar y los últimos en salir, es como que no quiere, va. Eso es bien difícil. Pero a veces sí lo hacemos en nuestros trabajos. En nuestros trabajos seculares llegamos primero, salimos tarde, pero sabemos que nos dan remuneración, entonces eso nos conviene. Pero yo quiero decirle que el Señor también nos da remuneración, hermano, y es una remuneración espiritual. Pero mira, hay otro. No le voy a hablar de muchos porque tengo que pasar al otro punto. Ya solo me quedan algunos minutos. Pero esta palabra, recat, también quiere decir siervo. Mire, esa es otra palabra hebrea. Pero esa palabra recat quiere decir confianza. Por eso, hermano, mire, todos los que nosotros en nuestro corazón servimos, una de las cosas que debemos de tomar es que debemos de tener confianza. Confianza. Si no tenemos confianza, oiga muy bien, si no tenemos confianza o no llegamos a conocer qué es la confianza, qué difícil es poder entregar en sus manos los servicios que necesitamos.
Por ejemplo, hoy pasé un poquito más temprano porque venía de hacer un mandadito por ahí. Y ya pasé aquí por la iglesia, camino a la casa, y me di cuenta que ya estaba un hermano. Pero ese era antes de una hora. Entonces, hermano, a todos aquellos siervos que se les entrega una confianza, qué lindo. ¿Sabe cómo debería ser esa confianza? Debería ser esa confianza como marido y mujer. Ahora en esto déjeme hablarle algo, un paréntesis. Hay hermanos que son fieles, pero no son dedicados. Fieles en el ministerio, fieles, hermano, en poder venir a la iglesia, pero su dedicación es mínima. El problema es que si somos fieles, pero no dedicados para cumplir esa fidelidad, entonces constantemente nos vamos a dar a nosotros razones para no ser dedicados. Pero cuando usted es fiel y es dedicado, entonces empieza a evolucionar. Porque, por ejemplo, usted puede ser fiel, no, yo no voy a otra iglesia, yo solo voy a Ministerio Ebenezer Boston. Amén. Pero viene solamente una vez al mes. Entonces no es dedicado. ¿Me estoy explicando? O sea, se necesita ser fiel y dedicado. No solamente fiel o solamente dedicado, porque también puede ser dedicado. Hermano, solo dedicado al servicio, solo dedicado al servicio. Usted viene, hace todas las cosas, pero cuando le invitan que va a haber un concierto de tal cosa, allá se va. Hoy no puedo servir, hermano, porque yo voy a ir al concierto. Ah, no, hermano, entonces ahí no hay fidelidad. O por ejemplo, usted es dedicado, pero yo no entrego aquí mis diezmos, yo los entrego todavía de donde vengo, porque allá siento yo en mi corazón hacerlo. Entonces ahí no hay fidelidad. ¿Usted ya se dio cuenta? Entonces hay que ser fiel y dedicado para poder cumplir, hermano, un llamamiento, para poder cumplir ¿qué? Un servicio. Y esos servicios son a Dios. Pero también está la palabra diaconía, que es una palabra griega que quiere decir sirviente. Pero eso quiere decir asistencia, ayuda, oficina, socorro. Al hermano, oiga eso. Mire, estamos hablando de las clases de siervos. Pero hablando de las clases de siervos, también estamos hablando cómo se desarrollan dentro de la iglesia. O sea que más que una predicación es una enseñanza. Ahora, la pregunta es, si en diaconía, que esa es la palabra griega, 1248, ahí está el numeral, y dice que es ayuda, pero dice que también es socorro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como siervos? Ayudas y socorro. Eso quiere decir que en los momentos más difíciles de la iglesia y del ministerio, que necesitemos ayuda, ahí debe estar usted. Pero si en el momento que más lo necesitamos, hermano, es cuando menos quiere estar, es un problema. Por ejemplo, quiere que le mencione algo. Por ejemplo, en el verano. ¿Por qué será que las iglesias se vacían en el verano? ¿Será que las iglesias que se vacían en el verano es porque constantemente tienen que salir en el verano? Pero le hago una pregunta, váyase en invierno, hombre, pero váyase a Orlando. Porque sí, hermano, si usted se quiere ir en verano a Orlando, hermano, está mucho más caliente. ¿Sabía usted eso? Hicieron una encuesta que en el tiempo, claro, nosotros reprendemos eso en el nombre de Jesús, porque nosotros no nos movemos conforme, hermano, a las estaciones del año. Pero sacaron una encuesta que en el tiempo de verano es cuando la economía de las iglesias decae en más de un 40%. Ay, hermano, qué vergüenza sería eso. Ah, no, hermano, como es verano no puedo ir a la iglesia. Esa es una ridiculez. Porque si le servimos a Dios, o sea, debemos de servirle en todo tiempo. Ahora, pero pastor, ¿no podemos tomar vacaciones? Claro que pueden tomar vacaciones. Pero qué casualidad que todos en verano. Hermano, vamos a alabar, pero solo hay 3 y los demás están de vacaciones.
Por eso yo le digo a los hermanos, den su fecha de vacaciones. Mire, váyase con su familia, disfrútela, hermano. Pero no nos vamos a quedar sin nadie. Entonces ahí se tiene que ver la dedicación. Ahí es donde se tiene que ver la medida. ¿Me estoy explicando? Vaya. Entonces imagínense que necesitamos socorro. En la iglesia necesitamos ayuda. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto les gustaría que en algún momento nosotros tuviéramos nuestro lugar propio? Porque aquí rentamos, pero que el Señor nos dé una oportunidad para tener un lugar solamente nosotros. Le voy a dar un consejo. ¿Quiere usted un consejo? Vaya ahorrando. Sí, yo le estoy dando un consejo, hermano. Le voy a decir esto, le voy a decir por qué. Porque no me lo ha dicho un hermano, no me lo ha dicho 2 hermanos, me lo han dicho más de 3 hermanos. Mire, si algún día nosotros nos vamos a mudar, hermanos, no crea que nos van a dar la instalación solamente para que nosotros vayamos a adorar. Imagínense que nos dan, hermano, un edificio, y en este edificio venden pescado. Lo primero que hay que hacer, hermano, llamar a una compañía que venga a desinfectar todo. Mire, con 1,000 pesos que demos cada uno, hermano, la hacemos. Solo un hermano, digo, Gloria. A la era. Si diéramos $1,000 cada uno, le estoy dando solo un consejo. Entonces, en el momento que nosotros tuviéramos que hacer algo, pues si está en su corazón, ya podemos ahorrado. Solamente, hermano, le estoy dando, mire, por favor, no me lo vaya a tomar a mal. Bueno, pero le estoy hablando de diaconía, eso es para servir. También quiere decir oficina, eso es para todos aquellos hermanos que nos ayudan dentro de la administración. Ahora mire también esta palabra dulos. Quiere decir siervo. Le estoy explicando qué quiere decir siervo. Cada una de ellas están en la Biblia. ¿Alguien quiere servir a Dios? Va. Entonces ponga atención a esto. Ahí está la palabra dulos, es una palabra griega. Quiere decir esclavo. Es un esclavo voluntario. Pero mire, ¿sabe también qué decir? Sujeción. Ese quiere decir, es un esclavo que voluntariamente se pone a disposición y se sujeta a lo que se le dice. Pero resulta que no hay pago. Volvemos a la carga con eso. No hay pago. A ver, ¿a quién le gustaría trabajar de gratis? ¿A poco a usted sí, pastor? No, a mí tampoco. ¿Cómo voy a mantener, hermano, mi figura, mi dieta? Ninguna dieta, va. Pero imagínense, hermano, si ya lo que tengo aquí ha sido una inversión increíble. ¿Cómo lo voy a dejar solo así tirado? No, tengo que mantenerla, ¿verdad? Sería pecado. Tanto año, hermano, y no, hermano, eso no podría ser posible. Entonces, dulos es también, esa palabra que quiere decir Mateo 20:27, el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro dulos. Dulos. Por eso todos aquellos, hermanos, todos aquellos que quieren ser el primer lugar dentro de las iglesias, no es por lo más que usted sepa, ni por lo lindo que usted toca, ni por lo hermoso de lo que usted canta, ni porque lo guapo que usted trae. No, usted quiere ser número 1. Tiene que servir. Tiene que servir a su hermano. Esa es la forma en que el Señor lo pone, y eso es difícil, hermano. Entonces esas son las clases de siervo. Pero entonces hay clases de marcas.
porque cada marca tiene una forma de ser. Entonces hay clases de marca. Avancemos y nos vamos. Ya solo me quedan unos minutos, rápido. Pero hay una marca y esta se llama la marca OTS. La marca OTS, ahí está el numeral, es una palabra que quiere decir señal, pero también quiere decir bandera, pero quiere decir evidencia. Por eso todos aquellos que son siervos, hermano, son marcados. Mire, eso es lo que yo quiero llevarlo, a que hay diferentes clases de siervos. Ya les hablé de diferentes clases de siervos. Les hablé de los 20, no nos da tiempo. Le hablé solamente de algunos. Pero cada uno de los que son siervos son marcados, tienen una señal diferente. Pero estas marcas son de parte de Dios. Ahora, esa palabra ot es una palabra hebrea que quiere decir señal. Pero mire, quiere decir bandera, quiere decir evidencia. Por eso nosotros nos tenemos que evidenciar. Ahora, la pregunta que le quiero hacer, y tal vez me lleve a predicar, ¿por qué debemos de ser marcados? ¿Quién es el que va a anotar las marcas? ¿Quién va a anotar las marcas? ¿Quién? Hermanos, los que van a anotar las marcas son las entidades celestiales, hombre. O sea, las marcas, mire, usted puede ver a un hermanito que, hermano, no se le nota nada, pero si el Señor le puso en la frente una marca, eso lo va a evidenciar las entidades espirituales, las entidades celestiales. Claro, aquí en la tierra se va a ir evidenciando la obra. Pero mire esa marca, mire dónde está esa. Le voy a decir en Génesis capítulo 4, versículo 15. Mire esto. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Ahora, oiga esto. Al hermano, y no Caín mató a su hermano gemelo, pues, Abel. No solamente lo mató, sino que viene el Señor y le dice: te tengo que poner una marca, te tengo que poner una señal, porque te voy a hacer distinción de todos los demás. Pero la pregunta era, ¿por qué le tenía que poner una señal? A ver, ¿por qué? Para que no lo mataran. Pero usted pudiera decir, pero ¿por qué el Señor está haciendo eso? ¿No hubiera sido mejor que lo mataran si Él fue el que mató a su hermano? Mejor que lo maten. No, si el Señor no quería que lo mataran. El Señor lo que quería es que pasara tiempo en pena. Por eso hay algunas cosas, hermano. Algunos dirán, pero yo no sé cómo este borracho no se muere. Y la hermanita que se tomó una pastillita que le dieron de unas vitaminas ahí que dijeron y se murió asfixiada la doña. Y este que le da todos los días y todos los días y no se muere. Hermano, si el gran sufrimiento que lleva el tipo. Algunos dirán, hierba mala nunca muere. Claro, entre más tiempo esté en la tierra y en la condición en la que está, es más la que sufre. Entonces dijeron, 7 veces será castigado. ¿Quién? El que matara a Caín. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces, cada quien, oiga muy bien, cada uno que viera a Caín y viera la señal que le había puesto en la frente, hermano, ¿qué señal sería esa? Imagínense que toda creación que veía a Caín decía, no, aléjense de Caín. 7 veces sería castigado. Entonces las señales tienen que ser evidencia. ¿Para qué? Para distinción. Eso fue la señal que le dieron a Caín. Y mire qué tremendo, porque a Caín se recuerda que él se fue a la tierra de Nod. Y esa palabra Nod, ¿qué quiere decir? ¿Se recuerda que le dije? ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿Pero qué quiere decir la palabra Nod? ¿Se recuerda? Como vagancia. Porque se hizo un vagabundo. Caín se hizo un vagabundo. La pregunta será, entonces ya lo matarían o ya se murió. Porque si le pusieron una señal. Va.
Pero hay otra marca que se llama la marca del amado. 10 minutos, aguántame porque 10 me queda. Este está en Cantares, capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren lo que dice ahí. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Oiga, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera fue sobre mí, fue amor. Bandera, marca. Por eso qué bonito, hermano, cuando el Señor pone esa bandera sobre nosotros, ¿verdad? Esa es una señal de marca. Marca de parte del Señor. Amor. Si no, cualquiera ama, hermano. Mire, si no ha conocido a Dios, dice la palabra que no ama. Habrá, el apóstol lo estaba explicando. Mire, puede ser que ame, pero no ha llegado a la perfección. Por eso hay muchas cosas de las cuales nosotros hacemos, pero no hemos llegado a la perfección. Y como no hemos llegado a la perfección, nos cuesta. Esto es bien difícil, hermano. Va, mire esta marca, pues. Bing. Mire esta marca. Esta marca no toda la tiene. Porque esta marca solamente se le dio para aquellos que entiendan. Por ejemplo, hay cosas, hermano, que posiblemente no llegamos a entender. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra propia necedad, en nuestra forma de querer obrar, no dejamos que entre la sabiduría. Pero mire lo que es esta palabra. Marca. La 995. Pero ¿sabe qué quiere decir? Entender. Entendimiento. Ser sabio. Por eso me gustó mucho lo que dijo hermana Natalie cuando estaba aquí. Bueno, porque lo estaba asociando a esto. Él dijo, el rema que me dio, ese fue su encendimiento. Esta fue la luz que ella lo entendió. Pero puede ser que hay algunos que digan, a ver qué dijo, y es la hermana ya saber. No, pero ella sí lo entendió. Pero como ustedes pueden entender muchas cosas dentro de la prédica, como otros que tal vez no puedan entender esas cosas dentro de la prédica. Porque hay diferentes clases de entendimiento. Entonces en esta marca es el entendimiento. Hermano, por favor, no cualquiera entiende. Mire dónde está esa palabra. Está en Deuteronomio capítulo 1 versículo 13. Y el que está hablando ahí es Moisés. Y mire lo que dijo ahí. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga sobre vuestros jefes. Por eso se necesitaba gente que entendiera, gente experta. La pregunta es, ¿para qué se necesitaba gente experta? Por eso no cualquiera puede ser jefe. A ver, ¿a cuánto les gustaría ser jefe? Como ya le dije, ahora nadie quiere, ¿va? No, pero de verdad, ¿a cuánto les gustaría ser jefe? ¿Verdad que les gustaría ser jefe? Sí, pero si no van a tener entendimiento de ser jefe, van a maltratar a los empleados, hermano. Por eso hay hermanos que anhelan ser jefes, pero tratarían muy mal a los empleados. Es más, serían injustos con ellos. Entonces viene el Señor y le dice, no, vos todavía no. O puede ser que hayan otros hermanos que los van a tratar bien, van a ser buena gente, pero van a ser demasiado buena gente, hermano. Tan buena gente que los empleados lo mandan al jefe. Entonces eso sería un extremo, ¿verdad? Por eso se necesita entendimiento, se necesita gente experta para poder ser jefe, para poder estar al mando. Hay veces, hermano, algunos hermanos y algunas hermanas, y yo los bendigo y les doy gracias, hermano, por sus pensamientos y a veces, pues, lo que quieren hacer por la obra. Y nos dan consejos, pastor, mire, yo, si fuera usted, haría esto. Hay algunos pueden decir, ay Dios, si yo fuera el pastor, orden tuviera yo todo. Ay Dios, déjame ser pastor y Dios mío, esto sería, pero
un palacio real. Hermano, si ni con usted mismo se aguanta. Usted no se ha dado cuenta que usted mismo no se aguanta. Mire, cuando le queda mal el peinado, usted sale enojado de su casa. Y peor si no tiene gelatina. Se le acabó el moco de gorila. Hermano, peleando con todos porque se le para el pelo. Entonces, cuidado con eso. Espérese, ya le va a tocar el tiempo que sea pastor. Lo único que tiene que ir a buscar todas las ovejas, tiene que buscar un lugar en donde va a predicar, tiene que aprovechar para comprar todos los instrumentos y tiene que asegurarse de ir a recogerlos a los hermanos y los a dejar a tiempo. Y cuidado si le va a estar haciendo caras a alguno porque se va a enojar con usted. Solo eso tiene que hacer. Oye, y tiene que pagar todas las cosas de su bolsillo desde el inicio hasta cuando los hermanos comiencen a entender lo que es el diezmo. Bueno, pero hay otra marca, se llama casar. Mire, 4 minutos y nos vamos. Y nos vamos directo a dormir. Marca, palabra sacar. Oiga eso, hermano. Oiga, mire, esa es una palabra hebrea. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? Quiere decir recordar. Usted sabe que el Señor utiliza una marca para recordar. Hermano. A ver, no le voy a decir adivine, va. Pero quisiera ver yo quién es el certero. Viene el Señor y hace una marca. Y dice, cuando yo vea esa marca, me voy a recordar de un pacto que hice con todos los que están en la tierra. ¿Ah? Hermano. Mire, eso quiere decir, recuerda, hace que sea recordado el recuerdo. Esa es una marca, la marca del recuerdo. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Cómo se le llama a ese arco? ¿Cómo se llama? Ay, ya se lo dije. ¿Va? ¿Cómo se le llama a esa señal? Esa marca. El arco iris. Hermano, venía yo con la pastora y de repente la pastora, mira el arco iris. Vaya que no lo señaló porque dicen que se le pudre el dedo, me dijo un hermano ahí, hermano. Chucha. Ay, también lo vimos con este hermano hace algunos días. De repente vimos el arco, hermano, delante de Dios le digo, delante de Dios. Cuando la pastora me dijo, mira el arco, lo que se me vino fue recordar, ay, el pacto de Dios. Te lo digo con todo mi corazón. ¿Sabe qué? Es más, dije, le voy a tomar foto. Algún día voy a predicar sobre este tema y les voy a enseñar, hermano, delante de Jehová le digo, y mire, ahí está el arco. No crea que yo lo pinté, hermano. Mire qué lindo se ve. Entonces, hermano, esta es una señal, eso también es una marca. Eso es para que usted sepa que el Señor cumple, hermanos, su palabra. ¿Verdad que la cumple? Vaya, mire, ahí le puse, mire. Por aquellos que no trajeron sus anteojos, solo siga la flechita y ahí va a ver los colores. Muchos colores quiere decir arcoíris. Va, pero hay otra marca, me queda 1 minuto y nos vamos. Esta marca se llama chaburá. Es una palabra griega, mire pues. Recuérdense que estamos estudiando, hermano. ¿Verdad que estamos estudiando? Estamos estudiando. Va. Esa marca chaburá quiere decir, mire lo que quiere decir. Quiere decir aprisionado, es decir, una marca roja, hinchada, marca negra y azul. Azul, moretones, heridas, azotes. Al hermano, esas también son marcas, las chaburás. Las chaburás son marcas que se dan en el cuerpo. Pero ¿sabe qué marcas son esas? Las marcas de las correcciones.
Mire, hermano, perdóneme, ¿verdad que es bien difícil aceptar una corrección? No, para poder aceptar una corrección se necesita tener, mire, se necesita tener, ¿qué? Nivel. No, hermano, de verdad. Mire, durante estos años yo he tenido que hacer correcciones, hermano. Correcciones. Pero le digo algo. Y se lo digo de verdad. A nadie realmente lo he puesto en disciplina. Posiblemente los pastores que estén oyendo por ahí van a decir, este pastor es bien aguado. Porque una cosa es corregir y otra cosa es poner en disciplina. Porque poner en disciplina es dejarle, hermano, su tiempo ahí para que se le quite toda contaminación que trae. ¿De verdad? Entonces, aquí estas marcas vienen a causa de ¿qué? A causa de las correcciones. Pero le voy a decir en dónde se ve, pero bien marcado. En Proverbios capítulo 20, versículo 30. Le voy a leer la versión Reina Valera del 60. Mira lo que dice ahí. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Por eso, hermano, hay algunos que a mí no me gusta que me castiguen, que me corrijan. Bueno, entonces no se le purifica el corazón. Miren lo que dice esta versión, Nueva Biblia Viva, el mismo Proverbio 20:30. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purifican lo más íntimo del ser. Y mira esta otra versión, palabra de Dios para todos. El castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Por eso, hermano, tiene que, mire, usted como papá tiene que aprender a corregir a sus hijos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque les va a ayudar a que cambien. Las correcciones ayudan a que cambien. Usted no corrija a sus hijos. Usted debe saber que los hijos van a caminar conforme al entendimiento que ellos tienen, y a veces de ver a otros que ni son cristianos. Ese es el problema. Porque, hermano, usted debe saber que los niños miran a los de más edad. El problema no está en los que están en el aula, en la clase de él o de ella, sino los que están en las clases posteriores, más arriba. Porque los que están en las clases más arriba son los que vienen dando el ejemplo a todos los que están abajo. Por eso las jovencitas caen, hermano, cuando viene un joven que tiene 2 o 3 años más, o está en grados más altos, 2 o 3 grados más altos, y vienen con las niñitas, hermano, las niñitas, como lo ven, que son muy populares y que todas están ahí, terminan cayendo. El problema no son con las de la misma clase, son con las de las clases. Entonces debemos de saber que debemos de aplicar lo que es la corrección. Mire, y cuando es corrección no necesariamente quiere decir que lo está tratando mal, sino que tiene que hablarle de una forma. Ahora, eso sí, si se hace el mismo error, ya no tiene que estar repitiendo la misma cosa, pura repetidora. Te voy a castigar. Ya te dije que te voy a castigar. Es la última vez. Ya no te voy a decir. Mira que te digo, porfa, hermano, ay Dios mío, nunca lo castiga. Y mientras tanto se vuelve a repetir, y ese es un problema. Mira lo que dice el Salmo, con esto nos vamos. Ayúdame, papá, por favor. Salmo 38, oiga lo que dice aquí. Jehová, mire lo que dice el salmista. ¿Sabe quién escribió este salmo? David. Mire lo que dice, con esto nos vamos. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas flechas, cayeron sobre mí, y sobre mí han descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Oiga lo que está diciendo, hermano. Mire cómo lo agarró el Señor.
Nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pero miren lo que dice el versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Por loco le vinieron todas estas situaciones. Eso es por actuar locamente. Ese es el problema cuando actuamos locamente. De ahí no que, hermano, actuamos locamente y nosotros venimos a pedir perdón. Señor, perdónanos. Y cree que ahí se solucionó el asunto. No, resulta que ya tomó decisiones y tienen que venir consecuencias por las decisiones. ¿El Señor nos perdona nuestros pecados? Sí. Pero la decisión que tomamos, se tienen que ver los frutos, sea cristiano o no, para que aprenda. Hermano, es como meterse a deuda. Señor, perdóname por esta deuda que hice, la hice sin querer. Bueno, el Señor te perdona, pero al banco le vas a tener que pagar por lo que tú hiciste. Hermano, no voy a seguir más con este tema, pero le voy a decir algo. El Señor hace diferencia. El Señor marca. No crea usted que solamente viene a la iglesia, hermano, porque tiene que venir. Es porque está marcado. Algunos hermanos van a hacer servicios, no que sean pequeños, y tal vez básicos. Y otros van a hacer servicios tal vez un poquito más sofisticados, tal vez un poquito más difíciles. Yo los veo a todos ustedes. Hay algunos hermanos que duermen menos cada vez que vienen a la iglesia, porque se proponen en su corazón servir. Y eso tiene recompensa. Eso tiene recompensa. Ahí va a ver. Vendrán muchas situaciones difíciles, pero usted no llegará. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha sellado. Y cuando hay sello de parte de Dios, quiere decir que usted es importante. Por eso hay muchas situaciones que el enemigo quisiera hacer con usted, pero no permite. ¿Sabe por qué no lo permite? Porque es importante para Dios. Puede hacer que se lo tenga merecido, pero a veces Él no lo hace. ¿Por qué? Porque nos ama. Hay una marca que se llama Final. Esta se llama la marca del final. Esa se la dijo a Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hay una marca, hermano, que vamos a tener todos cuando lleguemos al final. Y esta marca va a ser que, a pesar de las situaciones difíciles que acontecieron, nunca dejamos de adorar a Dios. Nunca dejamos de venir a la iglesia. Recuérdense que la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, hasta ser sellado, el que perseverare hasta el fin, ese, tan solamente ese, será salvo. Amén. Cantemos y nos vamos en el nombre de Jesús.